Bueno, para entender el alcance de esta medida y qué implica también en materia de recaudación, estamos en contacto aquí con nosotros Juan Pablo Chiesa, es tributarista. El placer de recibirte. Juan Pablo, gracias por estar en nuestros estudios. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, el placer es mío, Pablo. Buenas tardes, gracias por... Bienvenido, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, yo decía, el alcance de esta medida, ¿se resigna en recaudación o ahora pagarán más aquellos que más tienen? ¿Cómo es la dinámica? A ver, los trabajadores en relación de dependencia, que son 6 millones de laburantes privados asalariados, no están pagando ganancias porque hoy el mínimo, lo imponible, es 700.000, 800.000 pesos bruto. Bruto es la primera columna del recibo de sueldo, lo que no sufre ningún aporte y ningún descuento. Los básicos de convenio, hoy tenés aproximadamente 300 sindicatos que regulan, que amparan a 6 millones de laburantes. Hoy un básico de aceiteros, que son 4.000 afiliados, son 400 lucas. Un bancario son 450. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay básicos que lleguen a 700. Y nombraste dos gremios muy importantes. Te faltó camioneros y generalmente son los tres gremios que tienen niveles de paritaria 450.000 empleados tiene camioneros y es menor. Tiene claro, 320. Claro. No, pero hablo de los que tienen mejores negociaciones paritarias. Bancarios, camioneros, aceiteros siempre tienen buenas negociaciones. Pero negocian paritarias flacas. Lo que negocian buenos son las asignaciones no remunerativas, lo negro. Claro. Que pagan bonos o asignaciones no remunerativas, que eso no mueve la aguja, porque no modifica el sistema de seguridad social y tampoco los aportes, ni vacaciones, ni aguinaldo. Ahora bien, hoy un empleado raso, comercio, bancario, gastronómico, no paga ganancias, porque nadie llega a 700 lucas, es muy poco. Pero tenés 1 millón de laburantes jerárquicos, CEO, gerentes operativos, que ganan un palo 2, un palo y medio, y que se ven afectados en 150 o 200.000 pesos de ganancias. No lo van a pagar. Lo van a eliminar por decreto, que es la cuarta vez que lo hacen. Ahora, ¿qué hace Massa? Manda al Congreso una ley para que el artículo 4, el inciso 4 del artículo 79 de la ley de ganancias sea derogado. A ver, un jubilado ya pagó ganancias en su vida activa. Claro. No puede ganar ahora porque es una doble imposición. Hay muchos fallos en la Corte que establecen... sigue pasando, Juan Pablo. Exactamente. Sí. Y también un sueldo, coincido con Massa, es de carácter remunerativo, es de carácter alimentario. No debe pagar ganancias. Ahora, ¿lo eliminás ahora? Lo eliminás ahora después de 4 años de gobierno, donde Massa hoy tiene toda la botonera. Entonces yo creo que es un inciso que debería haberse derogado cuando Massa era presidente de la Cámara de Diputados y tenía cierta influencia en el recinto que no la tiene. Ahora bien, impacto económico no lo tiene, no lo va a tener, porque modifica, si bien es el segundo impuesto más recaudatorio, no cambia hoy el perímetro en la recaudación de ganancias de los trabajadores que no están pagando. ¿Me explico? Sí. Es una medida... Pero no hay unos 500.000 que hoy sí están aportando y quedarían por fuera. Es que no modifican la esencia del tesoro a nivel recaudatorio, no lo modifican en sí. Lo que modificarían es el tema de las cargas sociales a los empleadores, que los pisan rotundamente y que significa una recaudación bastante, que está hablando de 4 o 5 puntos del producto, pero no una modificación de ganancias, que no están tributando. Esto es una medida muy electoralista, porque que vos le quites ganancia a un sector, ¿no?, que tiene otra condición de vida, no es esencia al efecto recaudatorio, para nada, para nada. Lo van a ver el próximo mes con los índices que AFIP va a nombrar, cuándo se recauda en seguridad social y cuándo se recauda en ganancias. Realmente no tiene incidencia práctica en lo que recauda el Tesoro. Está claro que hay que preguntarle también cada uno de los casos, por ejemplo, a todos los que estaban ahí acompañando el momento del anuncio a Sergio Massa, si llegan a verse alcanzados o no. Ahí es donde compartimos esto que estabas diciendo, que tiene un tinte electoralista, que es el momento para el ministro Sergio Massa también de aprovechar este tipo de situaciones. Y volviendo a lo que vos estabas haciendo, este repaso con respecto a cuando él era el presidente de la Cámara de Diputados, al menos de lo que podría haber hecho en aquel entonces, fue el único, al menos del oficialismo, que sí insistió constantemente con esto de avanzar con el tema del impuesto a las ganancias. Y evidentemente lo sigue teniendo entre ceja y ceja. En 2 oportunidades, Sergio Massa es una persona de centro, siempre apuntó a la clase media, a la clase productiva. Hoy está en una triada política, quizás no sentirse cómodo ideológicamente hablando, pero siempre le habló a ese sector laburante, al empresario. No te olvidemos que Massa es una persona que maneja mucho un círculo rojo importante, un sector empresarial que le tiene que comunicar, como pasó el tema de las medidas del bono, que no es un bono, es un adelanto. Entonces, no va más allá de una medida electoralista de impacto, yo le llamo muy pochoclero.
A ver, los que estaban en la Plaza de Mayo o en el Ministerio de Economía, a ninguno le afecta esta medida. A ninguno. Ninguno llega a ese monto. Yo hoy hice una publicación en un diario de un informe que hice en base a las escalas de salario. De 20 sindicatos representativos, ninguno llega a esos valores. Ninguno. Te representa un sector de una clase acomodada. Hoy salió en la ciudad el informe de lo que es la pobreza, la indigencia, la clase media y la clase acomodada. De 1.200.000 o 1.800.000 es una clase acomodada. Ahora, que son los mínimos en Argentina. Sí, absolutamente. Es un porcentaje menor, está a las claras. Muy menor. Está a las claras. Sí, probablemente ninguno de esos trabajadores que estamos viendo en imágenes llegue a ese monto, ¿no? Pero te consulto. Claramente todo lo que sucede ahora es electoralista, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, inevitablemente, y te consulto nuevamente sobre este tema porque hay un rango mínimo, pero hay un rango mínimo de trabajadores que quizás será alcanzado y ahora no será alcanzado. De hecho, Massa dice, bueno, esto justamente al no ser por ahí tan representativo, lo vamos a compensar con el impuesto país que anunciamos hace algunos días atrás. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Esto es correcto lo que dice, porque es un rango mínimo de trabajadores afectados que no van a pagar más. ¿Cuál es ese rango mínimo? Como te dije anteriormente, personas acomodadas. CEOs, personas que no cumplen horarios, personas que se le incrementa el bruto con el auto, con el premio, con el celular, porque hay muchos fallos de la justicia que el celular que te da la empresa, el vehículo, la nafta o se llama tributos en especie, cuentan para ganancia. Esto muy poca gente, es muy técnico esta situación. Y estas personas, que es un grupo de 900.000 personas, 1 millón de asalariados, no van a pagar más ganancias. O sea, el objetivo es eliminar el impuesto a las ganancias a los 6 millones de asalariados privados. Está fenómeno, pero que lo tiene que decir de esta forma, porque los que están en la plaza no se van a ver afectados, ese es el tema. Ahora, volvemos de vuelta al tema recaudatorio. No mueve la aguja, no la mueve, porque ya no la está moviendo en este aspecto. ¿Por qué no apuntás a los 9.000 o 9.800 personas físicas que pagan impuesto a la renta, el impuesto a las riquezas, que es otro impuesto que se fue licuando hace 2 años atrás? Claro. Entonces, tenés que apuntar, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo un local en la Avenida Corrientes con un empresario pyme, que es un monotributista, o un autónomo con 3 empleados vendiendo pizza y empanadas, que un restaurante en la esquina de Corrientes y Medrano que factura 10 veces más. No podés pedir la vara a esos dos. Ahí tenés que aplicar otro régimen liquidatorio en materia de escala salarial y los convenios colectivos de trabajo. Eso es lo que no quiere decir la clase política. Bueno, hay que apuntar a ese sector. Porque vos tenés que decir, un local de pizza y empanada tiene 3 empleados, factura 1 palo, 2 palos por mes. Pero es un emprendedor. Y un restaurante con 15 empleados tiene otra facturación. Vos no podés aplicar la misma vara del sindicato a nivel de escala salarial a la pyme que tiene 3 empleados a la que tiene 15. Acá lo mismo. Acá ganancias, ningún laburante está pagando. No están pagando ganancias. Eso es lo que entendés genera el trabajo en negro. Exactamente. El trabajo, la precariedad laboral es porque vos tenés vos mañana conmigo tenemos un canuto y nos ponemos acá en la esquina, en la Avenida Corrientes, nos ponemos un local de pizza y empanada. ¿Tá? Tenemos 3 empleados. Uno en el horno, uno en el mostrador y terciarizamos lo que tiene que ver el delivery. ¿Sabes cuánto vas a ganar por mes? 1 o 2 palos. Yo digo porque liquido sueldos de muchos locales de fast food. ¿Bien? El sindicato mide la vara salarial para tus empleados como el restaurante que tiene 15 o 20 empleados que factura 15 veces más que yo. Ahí está la diferencia. Entonces, vos que te tentás a negrear. Claro. Porque cada 100 lucas que pagás, te lo pongo más fácil, cada 300 lucas que pagás a un empleado, 100 van a la FIP. Sí, te estás metiendo igual en un rubro bastante complejo con lo que es el de gastronomía, que muchos jefes después dicen, es tremendo con esto de la doble vara, pero tenés mucho en las propinas, ¿no? Entonces el sueldo de base es bajísimo y me consta, en los últimos días se ha hecho un relevamiento que están ofreciendo entre 70 y 80 mil pesos en un bar, por ejemplo, en el centro porteño, de sueldo por mes. ¿Por qué? Porque consideran que total después lo podés duplicar con las propinas. Un bachero gana 78 lucas por mes. Yo liquido 2 bares por mes. Pero dicen propina del mostrador y propina de la barra. Claro. Duplicás con propina, pero el propina no es remunerativo. No suma al aguinaldo, no suma a vacación, no suma a una indemnización. No, hijo, tenés que revisar los convenios y subir las escalas salariales, porque no puede ser que un bachero gane de básico 78 lucas. No puede ser. Entonces, volvemos de vuelta a ganancias. Una medida, pero hiper electoralista.
Claro. Porque hoy ¿Qué piensa el bachero, no? Claro. Cuando escucha esto, ¿qué piensa el bachero cuando escucha este tipo de medidas? Ningún laburante paga Se ríe. ganancia hoy. Decime que alguien me diga quién gana 700 lucas de bruto. Ninguno. Aparte, no solo eso, sino que vas a las escalas, gastronómico, pastelero, pizzero, heladero, fast food, camionero. No tiene esos básicos. Claro. No tienen esos básicos. Entonces, apuntó Massa a su público empresarial medio, CEO, director, no cumple horario, hace lo que quiere, es jefe. Sí. Es otro sector. En algún momento, y me animo a decir, no tan lejano, por ahí cuando estaba en un tope de 404.000 pesos, que esto fue en enero, digamos. Eso fue en marzo, sí, más o menos. Sí, más o menos. Ahí sí te puedo decir, bueno, incluso por ahí si alguien tenía que hacer horas extras, tenía que hacer un trabajo extra, decís, no, la verdad, Llegaba. claro, me conviene no hacerlo porque trabajo el sábado para ganar un extra, o trabajo algunas horas más en el día y la verdad que me lo descuentan del impuesto, o sea que la verdad me quedo en mi casa, digamos. En ese momento sí quizás era alcanzable. Yo Hoy retenía no. ganancias, yo retenía muchos empleos de ganancias ahí. Claro. Ahora, ganancias subió tanto, el salario no acompañó a ese mínimo no imponible. nada. Se quedó. Lo que hizo Massa es empezar a sacar gente de rangos altos, que es, hoy tenés una generación que es indigencia, pobreza no indigente, indigente, pobreza no indigente, clase media frágil, clase media, la que conocimos siempre, la clase media, medio, y después la clase acomodada. Massa le habla a esa clase acomodada, que justamente está encuadrado dentro de los 11 millones que no fueron a votar. Ahí tienes un palo que no fueron a votar. Analicen los 11 millones del electorado que no fueron a votar. Es clase alta para arriba. La clase baja se fue directamente con Milei. Hay que analizar estos puntos. Y ahí le habla Massa que es su público. ¿Y por qué crees? Porque necesita recuperar... No, ¿por qué crees que no fueron a votar, digo? Porque la clase alta piensa, es clase calificada, tuvo la posibilidad de estudiar, de tener un título, un terciario, y tiene dos de frente y piensa y sabe que está todo mal hecho. Ahora, lamentablemente, quien no pudo tener sus estudios y que los mantienen en la pobreza, porque hay un sector que mantiene gente en la pobreza y no lo hace pensar, votan directamente al pochoclero, al que grita, al marketinero, no al político que aplica medidas. Y es lo que está pasando. Analicen los 11 millones de argentinos que no fueron a votar. Es clase media para arriba. Por eso está tan abierta esta próxima elección. Por supuesto. Está para cualquiera. Para ¿no? cualquiera. Lo decimos coloquialmente, está para Hasta cualquiera. la clase política interna está desolado, desesperado de decir, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo puede ser un tipo sin estructura y sin partido político tenga 7 millones de votos? Tiene antecedente político. Sin partido, no tiene partido, Claro. tiene prestado. Sí, Dos, surge de la no nada. tiene estructura, Claro. obviamente. ¿Tiene recursos? Sí, los tiene. Y no tiene antecedentes. A ver, yo digo, surge de la nada. Incluso él mismo lo decía, Milei, en estos días, cuando dice, bueno, ¿me comparan con Bolsonaro o me comparan con Donald Trump? No, porque Donald Trump y Bolsonaro se subieron y se montaron a estructuras Obviamente. con otra espalda. A partidos y a estructuras. Claro. A ver, y fíjate la antítesis. Horacio Díaz Larreta, una estructura inigualable. Lo he hablado con mucha gente y nadie la vio la estructura. Partido político, tiene todo y perdió. Entonces, la sociedad pensante, aquel que tuvo los que tuvimos la posibilidad de decir, che, estudié, fui a la facultad, pienso, no me van a vender este pescado podrido. No voto. Ahora van a tener que votar. Entonces tenés a una candidata como Patricia Bullrich, que ahora se escapa de la derecha, va por el centro porque se ocupa la derecha con Milei, y Massa dice, bueno, yo me traigo todo. Claro. Es muy difícil la elección, la Argentina a nivel electoral en octubre. Va a ser muy difícil. ¿Tenés algún panorama concreto de lo que pueda llegar a analizar? Yo fui candidato por mi espacio en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires es otro cantar. A nivel nacional, la verdad que no lo tengo ni yo, y te lo digo hablando con políticos, tampoco lo tienen. Porque la incertidumbre es tan grande. O sea, realmente la sociedad ahora pegó un cachete a decir que se vayan todos. Este es un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y está analizando, que más se lo está haciendo, quiénes son los 11 palos que no votaron. Y te lo aseguro que es clase media alta. Gente pensante, gente que dice, che, yo me doy un gustito, que no me vendés, no me comprás con una heladera o con un par de zapatillas. Ahora, Juan Pablo,
lo hemos escuchado cuando hablamos permanentemente, hablamos con representantes de las diferentes cámaras, de todos los sectores, y muchas veces hablan de la presión tributaria, la presión fiscal, las retenciones. Hay como una queja en torno a esto y hay un reclamo en torno a una reforma tributaria. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo se manejan en otras naciones de las que podemos llegar a tomar algún ejemplo? ¿Qué crees que tendrían que reformar integralmente en cuanto al tributo aquí en Argentina? Argentina necesita, cualquier gobierno en los 2 primeros años tiene que hacer reformas estructurales, si no, no puedes avanzar. Reforma tributaria, bajar los tributos, impositiva, por la cantidad de impuestos. La reforma tributaria es cualitativa, la impositiva es cuantitativa. La reforma laboral urgente, y te lo dice un abogado laboralista, no te lo dice un médico, no te lo dice un abogado laboralista. Hace 15 años que ejerzo el derecho del trabajo y digo, basta, basta de juicios laborales, basta, estamos fundiendo el trabajo. O sea, cuidame al trabajador, cuidámelo, pero cuidámelo bien, y cuidame al empleador, porque son 2 eslabones para la producción. Juan Pablo, vos decís basta, pero tenés otros colegas que son los que incentivan, Y bueno, es la industria del juicio. La hay, te digo que la hay. Es esa industria que es enorme. Y es la gran queja que también muchos de los políticos la expusieron y la pusieron como protagonista. Pero los políticos son culpables de no modernizar el derecho del trabajo, de ese dinamismo constante. Ahora, tenés 160 y pico de impuestos. Con 7, 8 impuestos, el Tesoro recauda perfectamente. Perfectamente recauda. Pasa que son impuestos repetitivos, leoninos, ingresos brutos. Estás tributando el doble que lo que es el impuesto al IVA, el impuesto a las ganancias. Entonces necesitas una reforma tributaria de calidad, realmente, que no la saben aplicar directamente. ¿O no quieren? ¿No conviene? No, mira, Duhovne en el tercer periodo de 3 años de Macri la aplicó y se mandó un moco terrible, y así le fue con una corrida bancaria de Padre Ciudad Nuestro. No la saben aplicar. Tenés que aplicarlas con tecnicismos que realmente la política no le interesa. Le interesa la medida pochoclera, marketinera, la que sirve, la que vende, la que mide, ¿no? El rating. Realmente una reforma laboral hoy no mide. Hoy te mide una reforma tributaria, pero hecha para generar conflicto. Porque es generadora de conflicto, ¿no? Entonces, no hay diálogo político y Argentina sí no va a tener ninguna salida realmente. Por los extremismos que hay en la Argentina. Y es muy difícil también generar puestos de trabajo. Y eso que este gobierno ha logrado que se generen puestos, pero digamos, es difícil si vos tenés a un empleador que por un lado está en el marco de esta industria del juicio, que recién lo decíamos, ¿no? Está expuesto a que cualquier cuestión que lleve adelante en la justicia el empleador la va a perder. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que aportar por sobre encima del sueldo del trabajador, que no hay, digamos, por ahí una política que busque incentivar con respecto a las contribuciones patronales para que se pueda blanquear. Y digamos, es muy difícil que el empleador se sienta motivado a generar empleo. En Argentina ganar plata es una mala palabra. Claro. O sea, parece más... Sos culpable de, ¿no? Es una cosa de loco. Entonces, vamos de vuelta. Si tenés un canuto o te juntaste con un socio, te pones un local, una heladería, una juguetería. Es imposible. Yo hoy, en mi consultora, me llaman los gerentes de la empresa. Me dicen, bueno, abro la empresa. Que los cheques, que el giro en descubierto, que la cadena de pagos. Yo el viernes tenía que liquidar sueldos. A ver, una empresa que hace bolsitas plásticas, ¿tá? Factura 3, 4 palos por mes. O sea, algo tranquilo. El chabón es dueño, tiene 4 empleados. Entre los 4, un promedio, 2.50 cada uno le lleva. ¿Sabes cuánto paga de cargas sociales? 600 lucas. La liquidé el viernes. O sea, 2 empleados más. Me dice, negro, no puedo pagarlo esto. Lo pago en 2 cuotas. Lo pago en 2 cuotas con interés y con multa. ¿Cómo avanzás así? El tipo hace bolsitas plásticas. ¿Me explico? No está haciendo... No es techín. Y sí, los locales de pizza y de empanada que ves en Corrientes, acá en Corrientes hay un sindicato que es pasteleros. Sí. Maneja alfajorero, churrero, heladero, pizzero y empanadero. El maestro pizzero gana 300 lucas por mes. ¿Cómo vivís con eso? ¿Cómo vivís con eso? Y el que se pone un localcito que vende esa pizza y empanada, se lleva 100 lucas a la casa. Sí. Invirtió para emprender. Sos un garca. ¿Por qué? Porque corrió el riesgo. Es que a veces pareciera esto que vos decías, ¿no? Que como que el empresario es el que invierte, el que corre el riesgo. Y bienvenido sea si decide invertir. Un empresario. Yo soy autónomo, tengo 2 empleados. Y el local de pizza y empanada es monotributista clase D. Y él tiene 3 empleados. Es un empresario pequeño. Punto. No lo cuidan. No revisan los convenios, no revisan las escalas. El trabajador se caga de hambre. Las leyes no lo cuidan, no hay seguridad jurídica.
Y después tenés otra también. Hoy por hoy, cuando vos empezaste a decir, bueno, tenemos un canuto, vamos a hacer una inversión, ponemos ese local de pizzas y empanadas. Pero después el que analiza fríamente dice, con ese canuto, hoy lo pones en el banco, que puede llegar a ser una locura. Pero hoy puede ser una locura. Puede ser una locura. Pero el resultado seguramente va a ser mucho mejor que arriesgarse. Sí, claro. El 112 mensual que me deja el banco, me voy a otro lado. O sea, no me sirve. Eso es para hoy. No sabemos qué va a pasar con todo esto. Ni nos metamos en ese tema, Juan Pablo. No, por eso. A ver, también hace una reforma cambiaria de lo que es la moneda argentina, darle un poco de valor. La verdad que es una locura. Y yo creo que Argentina vive en una crisis constante, no llegó al colapso, más se evita el colapso con estas medidas pochocleras. Para llegar a agosto llegó, ahora para llegar a octubre va a llegar con estas medidas. Pero en Argentina, el próximo presidente, que la verdad que es una incertidumbre, va a tener un viento de cola importante, pero si no mete reformas estructurales el primer año de gobierno, vamos a estar peor porque el próximo va a tener una inflación galopante. Porque la matemática de 2 más 2 es 4. Vas a tener 12%, 12,5% ahora, y el próximo año que viene vas a tener una inflación galopante, que si la acompañás de alguna reforma estructural y algún viento de cola, vaya y pase. Pero si no, ¿cómo haces? Que si no, ¿cómo desactivas esta bomba de los pesos, No por ejemplo? No hay forma. No hay forma. Me refiero al pago de los plazos fijos y demás. No se puede cortar de un mes para el otro. No hay manera. Fíjate los índices de los salarios. Por más paritaria que vos pactés, el salario no crece. ¿Cuánto ganás? 400 lucas por mes, sos pobre. Los 6 millones de laburantes son pobres. Decime un laburante que no sea pobre, que llegue a fin de mes y le diga, me sobraron 100 lucas. ¿Me explico? Y ganás 500 lucas. Y loco, es un fangote de guita, medio palo. Sos pobre. Pues, y si alquilás, olvídate. No, si alquilás, olvídate, totalmente. ¿Cómo ganás? O sea, la sube, que el viático, que la comida. No haces nada. Si alquilás, tenés 150 lucas, 200 lucas en alquiler. Y ni hablar si pagás prepaga, colegio, ¿no? 80 lucas una prepaga, los colegios, si tenés un auto, no podés vivir. Entonces, si no acomodás estas variables económicas, es imposible que la Argentina tenga una salida. Yo creo que lamentablemente nuestra generación no la va a ver. Vamos a tener meses de bonanza, de ir al cine 3 veces. No, es imposible. El salario no crece en Argentina, es lo único que no crece, el salario. Qué difícil, en base a lo que vos decías, que te tocó hacer cierre de sueldos, hasta la liquidación de sueldo, que es tu trabajo. Ser contador. En una 5 liquido 2 empresas. Comercio, gastronómico, pastelero, plásticos, gráficos, y después liquido las clases sociales. Y yo digo, ¿cómo vive el empleado que tengo en una empresa que hace tapa de empanada, que tiene antigüedad del año 68, está por jubilar? El tipo gana 350 lucas por mes. ¿Cómo vive el chabón? No, claro. ¿Me explico? Y el de los plásticos, 250 lucas ganan por mes. El liquido yo. ¿Cómo viven con 250 lucas? Que encima viven en provincia y tienen un viaje bastante más caro que vivir en capital. ¿Cómo viven? Tremendo. Y te digo que el empleador no le paga nada por afuera, le paga todo lo blanco. Sí, sí, sí. ¿O a quién te va a pagar por encima de los básicos? No, claro, o sea, hay pocos. ¿Me explico? Entonces realmente hay que revisar los convenios colectivos de trabajo. En Argentina hay 14 leyes laborales, hay que revisarlas todas. ¿Y llevarlas a dónde? A una modernización. Al trabajo del futuro. Por ejemplo, una red social hoy te genera guita. Bueno, capacitate, modernizate y aplicala para lo que es tu beneficio. Pero la gente falta mucha educación financiera, educación laboral. Hay un problema estructural en Argentina, tema educativo. Totalmente. ¿No? Pero bueno. Es la base de los votantes que recién decías que faltabas. Juan Pablo, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Te invitamos cuando quieras, acá te esperamos los brazos abiertos. Es un placer, me sentí muy cómodo, gracias. Gracias, igualmente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.